Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro quinto conversatorio. Quinto. Pensar para decidir, ¿cierto? Ya estamos con una tarde más primaveral Ya estamos en en plena Santiago, primavera muy ya. agradable, así que vamos hoy con todo. Bueno, hoy tenemos un invitado, ¿cierto? José Miguel Muga Peralta, ¿ya? Que nos acompaña, un arquitecto de cambios culturales, social, con más de 30 años de experiencia en transformación organizacional, no solo en Chile, sino también en Latinoamérica, México, Argentina. Así que bienvenido, José Miguel. Muchas gracias, don Omar. Además, un antiguo conocido ahí. Así es. Nos encontramos en la minería, así que Muy bienvenido, grato. siéntete bien Reencuentro. cómodo, siéntete como una conversación de amigos, que es Eso lo que es. hemos conversado siempre, que somos amigos y que queremos dejar algunas cositas, algunas ideas puestas en la mesa. Ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, ¿cierto? Ha liderado procesos de cambio en empresas públicas, privadas, ¿cierto? Y también sociales, integrando, aquí hay algo muy importante que me gusta, una escucha ética, gestión por compromiso y tecnología aplicada. Así que cuéntanos un poquito, Miguel. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido, Oye, encantado de estar aquí con ustedes, muy, muy agradable. Quizás, bueno, tenemos que entrarle a la conversación, pero pienso que voy a andar como con el chiste de los fenicios, porque lo que tú dijiste de la escucha ética, creo que es lejos lo más relevante que puedo comunicar. Así que cada pregunta que me hagan, con seguridad voy a decir, escucha ética es lo que hay que hacer. Maravilloso, me ahorraste la pregunta. O sea, yo cuando me presentaron y leí tu currículum, lo primero es partamos por la escucha ética. ¿Qué es lo que vamos a entender por escucha ética? ¿Qué significa? Está bueno, fíjate que busqué en la IA qué es escucha ética y no hay. Lo que hay es ética de la escucha, ¿ya? Pero ¿Cuál es lo que yo ahora hace muchos años que he estado trabajando con esta distinción de escuchar, ¿ya? Escuchar para innovar, escuchar para colaborar, escuchar para crear identidades, como parte de una disciplina en la cual yo he estado, ¿no? Pero en los últimos tiempos me he dado cuenta que uno hay ciertos niveles, después puedo hablar más en profundidad de eso, pero hay ciertos niveles de entrenamiento que me permiten escuchar mejor a otros, ¿no? Desde lo escuchar simple, que es el escuchar los hábitos, los comportamientos, los intereses, las necesidades, las insatisfacciones, a un escuchar más profundo, aprovechando que me diste que me contaste que tenías un background en historia, que es el escuchar de cómo la historia se hace presente en los cuerpos de los seres humanos, sin que los seres humanos sepamos que estamos inmersos en una cosa mucho más grande de lo que nosotros pensamos que podemos estar, ¿no? Así es. Entonces, ese es como un nivel mucho más complejo de escuchar. ¿Por qué? Porque yo soy también afecto a la época en que estoy metido, o sea, tendría que salirme, ¿no es cierto?, del agua en que estoy para poder entender en qué estamos, ¿no? Y el escucha ética lo quiero resumir en una sola cosa, que es escuchar con el compromiso de entender en qué mundo de preocupación está el otro, ¿ya? Y eso cuesta mucho, en gran medida porque hay algo que yo le llamo las trampas, porque hay mucha trampa, que es... hago como que escucho, creo que escucho, sin embargo, en mi cabeza no hay preguntas, no hay indicaciones, más bien hay intereses de querer hacer una pregunta correcta, querer demostrar tal o cual cosa, querer compartir mi experiencia en vez de escuchar la tuya. O sea, yo hoy día tuve 2, 3 reuniones y me di cuenta varias veces que no estaba escuchando. Y tenía el firme propósito de escuchar, porque me embargaba esta cosa de, por ejemplo, querer contar yo lo que yo estaba viendo de lo que me estaban diciendo, ¿no? Entonces paraba de escuchar al otro. Entonces, la escucha ética la pongo como título, como la escucha donde hay un compromiso honesto, sincero, transparente, de escuchar con las preocupaciones del otro. Otra cosa es las habilidades que uno tiene para hacer eso, esa harina a otro costal, pero por lo menos el interés de escuchar a otro. Oye, eso justo nos lleva a la primera pregunta, sí, la entrada, ¿cierto? Primero que nada, gracias por venir, José Miguel. A ver, tú has estado frente de distintos cambios culturales, sociales, diseño organizacionales de largo plazo, en grandes empresas, ¿cierto? Entonces, desde tu experiencia, ¿cómo ves el momento
el actual, ¿cierto? Donde, un lado, la organización tiene que decidir rápido, ¿cierto? Segundo, en entornos que son cada vez más complejos. Y ahora agreguemos lo que IA está entrando al juego, con lo cual, tal como dices, si antes había tiempo para pensar y escuchar, ahora cada vez es menos. Entonces, cuéntanos un poco tu... Claro, está muy, muy interesante esta pregunta. Antes de la IA, o sea, primero yo soy primero un aprendiz, pero además me fascina. Por lo tanto, soy bien imparcial a la hora de hablar de la IA porque me encanta, ¿no? que esté. Y además considero que es un cambio tan radical como, no sé, la época que nos convertimos, pasamos de ser cazadores a agricultores, digamos, o sea, así de radical, ¿ya? Dicho eso, como para aclarar que esa es mi postura política respecto a la IA, yo creo que el tema de la pregunta que tú haces, ¿en qué estamos?, es que cambió la noción de qué es lo que es trabajar. Venía cambiando antes de la pandemia y cuando apareció la pandemia cambió la noción. Y cambió la noción, yo creo que las empresas todavía, mi experiencia es que todavía no se dan cuenta que el mundo del trabajo ya no es el mismo que antes, que la intención por la cual alguien trabaja no es la misma que antes. En particular, yo podría decir que la noción, yo soy ya viejito, tengo 60 años, cuando yo estaba en la universidad todos teníamos la idea de entrar a trabajar en algo como para luego ir creciendo, ¿no? E ir siendo cada vez mejor, ¿no? Una carrera. Progresar en el trabajo. Y uno pensaba en empresas grandes. Y, plan carrera. Plan carrera, ¿cierto? Plan de carrera. Esa noción del progreso es una noción que está quedando como parte de la tradición, no como parte de lo nuevo que viene. O sea, hay gente que no le interesa progresar, punto. No le interesa tener más que el otro, punto. ¿Le interesa qué? La libertad. Por lo tanto, no le interesa tener un jefe. Y se autodenomina emprendedor, aunque no emprenda nada, pero en fondo a mí me gusta la palabra, los españoles dicen una palabra que me gusta mucho, autónomo. Es decir, no dependo de mí nomás. Punto. Yo me declaro autónomo. Y la otro rasgo que está apareciendo en el mundo del trabajo es que hago lo que me gusta, ¿no? No hago algo que esté obligado por. Y por lo tanto, la responsabilidad de la maestría también va desapareciendo, porque la maestría implica ir mucho más allá de lo que me gusta. Tengo que darle una vez, otra vez. Entonces, yo creo que creo con fundamento, porque he estado mirando este problema de la rotación y veo a mis clientes que dicen que creen que los empleados todavía entran a la empresa a tener una carrera dentro de la empresa. ¿Ya? Y no. Ese mundo cambió. Sí, ya cambió. Y entre medio aparece la IA. O sea, esto que les estoy planteando es, yo diría, no sé si más grande o más chico, pero es como una cosa que tiene un ritmo propio distinto a la aparición de la IA. Ese desafío no es solo tecnológico, ¿cierto? Sigue siendo el cognitivo al final de la cuenta. Cuando necesitamos diferentes formas de pensar y no seguir utilizando los mapas mentales antiguos, sino hay que avanzar en cierta forma hacia este mundo, ¿no? Teníamos una conversa que tú me hablabas y me decías que ya la IA no es la que te va a reemplazar, te va a reemplazar el que... Es que me gustó te va a reemplazar el que dice. Cuéntanos un poquito. La IA no te va a quitar el trabajo, el que te va a quitar el trabajo es el colega que está usando la IA. Claro, ¿no? un poco lo que hemos hablado del copiloto, nuevamente aparece criticáis pensamiento, ¿cierto? Claro. Bueno, en esa misma línea, para seguir con lo que tú planteas, o sea, es interesante, en los pocos minutos que llevamos, de alguna manera ha estado presente casi sobrehablando la historia, y efectivamente en esta escucha ética tú has planteado el tema de la historia y señalaste una cosa que es bien interesante, como nosotros no nos damos cuenta, no somos conscientes de que estamos en un proceso histórico. Nosotros podemos identificar
grandes procesos históricos, pero como se dice con el diario El Día Lunes, con la larga duración, con la perspectiva. Yo siempre pongo como, por ejemplo, como caso, no sé, la Revolución Francesa. Los franceses de aquellos años del 1789, la verdad que no eran conscientes de la revolución, Claro. y cuando van camino a la Bastilla no están conscientes del gran hito, y así pasa. Ahora, dicho eso, yo sí tiendo a pensar que hoy sí estamos un poco más conscientes de que estamos en un proceso de una revolución por la misma aceleración histórica. Lo que tú planteas recién, ¿no es cierto?, del cambio en los hábitos del trabajo. Uno lo podría decir, esto es tan revolucionario como quizás pasó con la revolución industrial de a fines del siglo XVIII, comienzo del XIX. Hoy día tenemos más conciencia. Pero no obstante eso, pero sí creo que hay algo que es permanente. Es en esas decisiones, en esa arquitectura, en ese diseño de los cambios sociales que van pasando, en donde uno coparticipa o no, y en tu experiencia, en la implementación, ¿cuánto pesa el pensamiento crítico en esos diseños, en esa toma de decisiones, en esos análisis? Y si a lo largo de tu experiencia, ¿cómo podría graficar, más que nada, identificar, más que graficar, identificar momentos en los cuales tú ahora, posteriores, has notado una falta de pensamiento crítico al momento de tomar una decisión? A ver, ustedes me llevan mucha ventaja en la distinción pensamiento crítico, ¿ya? Así que no pretendo responder bien eso, pero si tú me haces ese ruido, ¿no? Pensamiento crítico, ¿qué es lo que a mí me produce? Es un pensamiento que está cuestionado en sí mismo, ¿ya? Un pensamiento, o sea, pensar crítico para mí es pensar que lo que estoy pensando no necesariamente es lo correcto. Ujú. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿qué es y esto lo digo no desde la teoría, sino de la práctica, es nunca me meto en un proceso, en un rediseño, en algo sin antes escuchar por lo menos a 15 personas distintas que dominan ese proceso. Por lo menos 15, ¿ya? He llegado a escuchar 60 personas en un proceso, ¿no? ¿Con qué propósito? No con el propósito de entender nada, con el propósito que las voces de esa gente me transformen a mí, que me hagan parte de su lío. Entonces, mi pensamiento ya se vulnera, es un pensamiento que está sujeto a la vulneración en términos de que son los otros que se encargan de ponerme un ruido en la cabeza que yo no tenía antes. La metáfora es decir, es imposible hacerlo, ¿no? A lo mejor la gente que hace meditación, yoga, yo no lo hago, pero la metáfora es ponerse como abierto, abrirse a vaciar lo que yo pienso, para dejar que otros me transformen, ¿no? Yo vuelvo a insistir, yo no soy ni académico, ni manejo teorías, o sea, mucha práctica, pero hay un filósofo coreano, Jung-Chul Han, donde ponen un capítulo en uno de sus libros, me gusta mucho, la reflexión de que escuchar es hasta que el otro te transforme. Ujú. O sea, mi proceso de escuchar tiene que ser tal que de tanto escuchar al otro ya no soy yo. Ujú. ¿Vale? Entonces, quiero poner eso como crítico, es decir, si yo me enfrento, por ejemplo, a una operación minera, mantenimiento minero, para ponerle, ¿ya? Y yo creo que el mantenimiento es de una cierta forma, y voy con mi modelo de mantenimiento para llegar a implementarlo así. Claro, puede que en algunos casos le apunte, pero en otros puede que Tu derecha nada puede que ver con la cultura local. Justamente. Entonces, antes que hacer nada, antes de yo ver cómo implemento, a ver, voy a ir a escuchar al otro para ver cómo implemento lo que yo ando trayendo, chao, no me interesa lo que yo pienso. Lo que dejo es que los otros me digan qué es lo que les pasa, y en ese escuchar me revelan también las resignaciones, me revelan también los dolores que tienen sobre lo que no pueden resolver, las promesas que no pueden cumplir, ¿me entiendes, Ángel? Entonces ahí es donde yo puedo empezar a conectar esto con esto otro, y empiezo a traer mi pasado para conectarlo con esos dolores que se van Yo, apareciendo. cortito, en eso te escucho
y también no puedo dejar de pensar en algo que mencionamos en uno de los capítulos anteriores. Es en esa escucha. ¿Ah? ¿Cuánto pesa la experiencia? ¿Ah? Porque yo te escucho y siento en el ambiente, recién nos conocemos, pero siento el peso de la experiencia en el ejemplo que pusiste, el tema minero y en todo tipo. O sea, ¿cuánto le asignas a eso? Sobre todo hoy día que estamos también tan sensibles a los temas de la madurez y eso. ¿Cómo lo pondera? Uno. Y segundo, ¿cómo le podemos endosar también esa necesidad de plantearse con una escucha más efectiva, esa escucha ética, a las generaciones más jóvenes que, como todos fuimos jóvenes en algún momento y queríamos conquistar el mundo, si eso Sí. es parte de la vida, o sea, si no vamos a ir con luchas generacionales acá tampoco. No, bueno, sí, está bien buena tu pregunta. Aunque, Te dijimos que te vayas a entretener en este Sí. programa. Lo íbamos a pasar bien. No, te O sea, ayudo. Mira, yo tengo una visión muy Eso, a ver, distinta. esta es una Dale, idea que dale, Arvin la lanzó en la dale. mesa en un par de programas anteriores. ¿eh? Yo creo que sí, experiencia en ese contexto, experiencia sí es válida, pero si uno excava un poco más profundidad, nosotros venimos de una generación donde nos enseñaron a hacer preguntas, no tomarlo por hecho. Con lo cual, yo creo que sí, la experiencia es relevante, pero también el arte de hacer preguntas es aún más relevante, ¿sí? Por ejemplo, la IA, sencilla, ¿cierto? Cuando tú usas un chat GPT, si tú sencillamente haces una pregunta, oye, hazme resumen de tal cosa, te hace un resumen normal. Pero si tú dices, oye, hazme resumen, pero antes de que hagas el resumen, hazme 5 preguntas para que te doy más contexto, el resultado es radicalmente diferente. ¿Qué es lo que cambió? ¿Sí? Lo que cambió es, en vez de que tú estás utilizando como un tomador de pedidos, lo que está haciendo cambiando y ahora no es es tu copiloto. El copiloto, ¿sí? correcto. Entonces, la experiencia es súper relevante, tiene toda la razón. Yo, el capítulo anterior, cuando yo hablaba de experiencia, yo hablaba de experiencia desde el punto de vista del conocimiento acumulado que llevamos, ¿cierto? Porque este es el conocimiento que mucho de ese conocimiento no está documentado. Podemos llegar a este... Y no está documentado, decisiones, claro, sí. errores. Pero yo lo que creo es que al final de la cuenta, un poco para resumir, es tema pensamiento crítico, porque esto es nuestro como estandarte, ¿cierto? Control foco. Es que las organizaciones que hacen preguntas se transforman mejor y más rápido. Cuando tú dijiste, ¿cierto? Yo escucho, ¿y por qué escucho? O cuando alguien me hace pregunta, yo escucho, ¿y por qué escucho? El objetivo es poder transformar, ¿cierto? Entonces, ahí está, ¿sí? Yo justamente... No sé si vas a profundizar quería más. reaccionar. Sí, a ver, ¿qué reacción nos provoca? Sí. Pero... Con eso ya rompimos todo el esquema de la conversación. Yo le dije que el profe lo Tengo desordenaba. 3 teorías, ¿no? La primera, y son no necesariamente alineadas las 3 teorías. Ya la primera es que, sí, la experiencia te hace mejor en lo que está. Ahora, si eres bruto, te hace más bruto con los años, ¿no? Entonces, también hay casos. ¿no es cierto? Hay casos. Por lo tanto, a mí me toca entrenar, a propósito del arte de hacer preguntas, me toca entrenar en escuchar, el arte de escuchar, ¿ya? Y la experiencia de haber vivido la experiencia de entrenar en 3 países latinoamericanos distintos, como Argentina, Chile y México, es bien interesante, porque los chilenos estamos entrenados para estar en acuerdo o en desacuerdo. O sea, cualquier cosa que uno dice, el otro que está al frente o dice estoy de acuerdo o dice estoy en desacuerdo. Y eso es un vicio Sí. de la cultura local. Y uno no se da cuenta porque uno cree que el estar de acuerdo con el otro es estar escuchando al otro. Sí. No, señor. Es escucharme a mí mismo que me hace sentido lo que el otro dice. Lo que el otro dice. ¿Ya? En México, y esto lo he conversado mucho con mis amigos mexicanos, a veces les gusta, a veces no les gusta, pero es así. Sobre todo en las zonas más pobladas, tú empiezas a hablar y el que te está escuchando tiene una pregunta en la cabeza. No es si está de acuerdo o no con lo que tú dices. Puede ser inteligente, puede que no. Dice, ¿quién es el mero mero que está detrás de este güey que mandaron? Ya. O sea, ¿a qué tribu pertenece? ¿Pertenece a la tribu de mis amigos o a la tribu de mis enemigos? Y una vez que yo dilucido eso, determino si lo que está diciendo está bien o está mal. Okay. ¿Estamos? O sea, México es de las culturas, que yo por lo menos no conocí otra en Latinoamérica, más
como lo digo de buena manera, no quiero decirlo malo porque quiero mucho a mis amigos mexicanos, pero una cultura de tribu, de mafia dirían algunos, ¿no? De colectivos que compiten unos con otros, donde las familias son súper importantes, como familias empresariales, me refiero a Digámosle, grupos, hay ¿ya? lealtad hacia Hay el una círculo. lealtad a las pertenencias. a las sentimiento de pertenencias, como los japoneses, ¿me entiendes? Como los italianos, Italiano. anda en ese rango, ¿no? Sí. Esa es una cosa. Y los argentinos, que es una ironía, ¿no es cierto? Pero los argentinos, yo les digo algo y ellos dicen, ¿qué dirá mi psicoanalista de este? Es como, no importa si estoy de acuerdo o no, quiero llegar luego a la sesión para decir, oye, mi psicoanalista me dijo tal o cual cosa. Está buena. Entonces, raya para la suma, yo diría que en el entrenamiento, sí, uno puede entrenar a alguien joven que está disponible, abierto, por algún motivo, a vaciar su creencia y empezar a tomar y practicar. Además es un hábito esto, o sea, tanto evitar el hacer preguntas, me empiezo a convertir en un preguntón. Bueno, son las Ese- características que hemos yo, dicho. yo creo que también va muy linkeado también como tú bien dices, de cuando te ha tocado de entrevistar a personas o gente, también va muy linkeado al tema de empatizar también. Yo creo que Absolutamente, hay un tema ahí bien importante porque yo creo de ponerse en lugar del otro también. Yo creo que también eso, como tú bien dijiste, de mi propósito de alguna manera de sentarme con esta persona y entender sus dolores. O sea, de ir más allá de finalmente, como tú bien dijiste, de hacer de encontrar si está bueno o está mal lo que está haciendo, es finalmente empatizar y de alguna manera también identificar esos dolores de cada una de las personas. Y ahí, Pablo, una sola salvedad muy cortita, pero es empatizar, agrégale según el otro. O sea, no es que yo me crea muy empático contigo, es que tú te crees que yo soy empático contigo. Y eso hace una gran diferencia en la escucha. Perfecto. Voy a volver a la pauta. Dale nomás. ¿Ya? Chuta. Un poquito, se nos fue algo actualmente. ¿En qué estás ahí, José Miguel? Me llamó algo la atención que hay traza. Sí, básicamente estoy impulsando dos iniciativas. Una que es Traza, que sintetiza mi experiencia en trabajo organizacional, ¿ya? Y me estoy orientando a cómo a partir de lo que yo ya conozco de las organizaciones puedo hacer consultoría en problemas concretos, ¿ya? En psicología sería algo así como, en vez de hacer una gran terapia, como es un cambio cultural, hacer resolver un conflicto concreto que alguien tiene, desde el punto de vista de solucionar un problema, y particularmente procesos. O sea, tú dices, estoy atorado con este proceso en particular que me duele la cabeza, y entonces ahí yo creo que lo que vale, y es donde estoy poniendo mi énfasis, en decir, ok, te soluciono este problema en 1 mes, 2 meses, y voy a ocupar yo estoy confiando mucho hoy día en las tecnologías que hay disponibles. Hay mucha tecnología disponible para la resolución de problemas como procesos y ese tipo de cosas. Entonces, Traza para mí es sinónimo de hacer fluir procesos que están estancados, ¿ya? Y el otro proyecto, o más que proyecto, porque llevo ya varios años en eso, es Nita, que se escribe Neta, es una palabra india. Es un nombre, Nita es un nombre indio, que es una empresa que partió haciendo apoyando a las compañías a hacer proyectos en el espacio comunitario, ¿ya? Y que hoy día lo hemos ido ampliando eso a resolver problemas que a veces tienen las propias compañías adentro con sus trabajadores, problemas que tienen con grupos, segmentos de clientes que quieren hacer una oferta que no saben cómo llegar, ¿ya? Y evidentemente también el tema de las comunidades y la autorización social que hay en torno a ciertas operaciones. Se está poniendo cada vez más complejo eso para las compañías. Hay harto de negociación. Mucho de negociación. El tema tuyo que tú manejas, el de los sindicatos, ¿no? No es que te esté ofreciendo algo, pero claramente, absolutamente, ese es un tipo que le llamo yo una problemática humana
relevantes dentro de las organizaciones. Y NITA está orientado a eso. Ahí, ¿ya? perfecto. Ese es el foco que tenemos. Gracias ahí para quedar un poquito actualizado en lo Sí, que está. muchas gracias. Y la pregunta que me toca hacerte, yo sé que tú, bueno, trabajamos juntos, decirlo. Sí, señor. Estuvimos ahí en Radomiro Tomic, en Codelco, ¿cierto? Con una empresa bien querida. Y nos tocó, yo ahí te conocí, ¿cierto? A mí lo que siempre me gustó de eso fue que tú siempre llevaste las preguntas, ¿cierto? Hacías muy buenas preguntas. Yo me acuerdo cuando nos entrevistabas, cuando decías tú, yo entrevistaba de a 15 no sé, a 60 personas. Y ahí me nace ¿cuáles son las preguntas que siempre hay que hacerse antes de implementar una solución tecnológica? Tecnológica. No solo compleja, sino que tecnológica. ¿Por qué? Porque el otro día escuchábamos acá a Jaime. Jaime decía que muchas veces las personas guardan sus propios vicios, pues no van a decir, oye, yo si me demoro 4 o 5 horas en esto y puedo ir a tomarme un cafecito y guardar el papel, sigo como estoy, ¿te das cuenta? Entonces, eso sí nos puedes un poquito ahí Claro, voy a tratar ayudar de, en el de relato. Ya, de ¿no? hacerlo Gracias. como expreso, eso que tú me preguntas. Sí. Pero, a ver, primero que nada, no hay que ser ingenuo en términos de que todo cambio cultural implica un cambio de poder dentro de la organización. Es poder. Eso es poder. Por lo tanto, si hago un cambio, me jodo a alguien. Eso es no hay de otra. La pregunta Eso es un hecho. Es un hecho. Por lo tanto, hay que saber. Alguien pierde. Sí. Alguien pierde. ¿Ya? Entonces, en ese alguien pierde, cuando yo implemento me voy a ir ahora a lo más específico, ¿no? Que es un cambio de un proceso. Sí. ¿Ya? No sé, gestión de órdenes de compra, para ponerle un nombre. Si yo hago un proceso de gestión de órdenes de compra y lo hago tan automatizado y explícito que me permite tener una cierta transparencia de lo que está ocurriendo ahí, hay negociadores que van a perder poder. Porque voy a empezar a ver, y además si le aplico inteligencia artificial, voy a empezar a ver patrones de comportamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, primera regla es, no puedo abordar una implementación de una tecnología que impacte realmente en un proceso sin pensar que alguien va a perder. Y tengo que saber quiénes pierden y por qué pierden. Entonces, lo segundo es, y ahí yo tengo como 3 preguntas básicas, ¿ya? La primera es hábitos. O sea, me paso desde el flujo, desde el principio hasta el final de los hábitos, ¿no? ¿Cómo pasa esto? O sea, la pega latera de ir escritorio por escritorio hay que hacerla, que es reconocer, esa persona se sienta en las mañanas, en las tardes, hace esto, cambia esto, usa esta pantalla, usa el Excel para tal o cual cosa, para registrar los compromisos, usa el correo electrónico, todo eso lo tengo que mapear, y eso es hábito. Y acompañadito de esa conversación es qué insatisfacciones tiene la gente en esa manera de hacer las cosas que tiene hoy día. O sea, yo no parto de, vamos a llegar. No, primero, ver en qué están, ¿ya? Segundo, una cosa que ya viene con una deformación, ¿no? O sea, es una intención lo que yo hago ahí, que es decir, ¿qué promesas hay en juego? O sea, ¿quién promete quién para cumplir con qué? Y eso ya es un push que yo pongo, porque la gente no entiende necesariamente su trabajo como cumplir promesas. Entonces yo, al hacerle a veces a alguien la pregunta de qué promesas tiene, a veces me miran con cara de pescado diciéndome es que yo no tengo promesas o no puedo prometer, que es básicamente lo que muchos contestan, no puedo prometer. Entonces miro la red de compromisos, quién promete, a quién le promete, qué le prometen a esa persona. Y esa es una capa de coordinación, ¿no? Y lo tercero, como en este nivel que está, la pregunta que me están haciendo es miro identidades, y ahí está el tema del poder, que es, ya, ¿qué juicio tienen sobre ti? No, que soy amarro las cosas y no las dejo fluir, etcétera. O que no, es que yo tengo que revisar las cosas porque si no pueden quedar mal. Entonces, yo sé que esa persona... No pasa nada hasta que yo haya revisado. Exactamente. Y tenía una fila de cosas para revisar. Y tenía un cuello de botella de la... Entonces, en esa conversación de identidad en realidad son 3 preguntas. Una es, ¿qué dice la gente de quién eres tú? Segundo es, ¿qué te gustaría que dijeran de ti? ¿No es cierto? Y tercero,
¿cuál es tu plan para pasar de A a B? Y a veces en ese plan es donde yo le puedo decir, pero es que con esta tecnología tú puedes pasar de A a B. O sea, Esa es tu ganancia. puedes tener control de 200 veces más del control que tienes, y que lo que te interesa es tener control. Y una cosa que hago muy contra los libros, porque si uno lee un libro de McKinsey o de Deloitte, te dicen lo que no puedes hacer es diseñar procesos que están mal, ¿cómo se puede decir? Que no son altamente productivos o altamente eficientes. O sea, no implementar tecnología en procesos ineficientes. Sí. Yo ahí no estoy de acuerdo, porque lo que yo digo es implementa la tecnología que se puede desde el punto de vista del espacio del poder. O sea, si en el espacio del poder alguien tiene que controlar, aunque sepamos que ese control está de más, hay que darle el control. Después será el paso siguiente, pero porque si no, no te va a hacer pasar ni la tecnología ni el proceso. Eso es cantado. Lo he visto, o sea, he fracasado muchas veces, así que le estoy hablando desde la la experiencia misma, claro. Fíjate que estaba leyendo un artículo que salió recién esta semana que dicen que con todo el tema de IA, el mundo de consultoría se está muriendo. Es como ya cada vez van a haber menos consultores porque hoy día tú preguntas a IA y ella te hace la misma consultoría con una, probablemente no 100%, pero toda la información que está públicamente disponible, tú eventualmente puedes llegar a armar ciertos modelos y ciertas cosas con una precisión más o menos 60-70%, pero es un punto de partida. ¿Sí? Estoy de acuerdo. ¿Cómo lo está viviendo eso? De acuerdo. No, y perdona, y para agregar algo justo que lo dice, y eso precisamente nos vuelve al punto inicial, que era lo que tú señalabas. Pues, la diferencia va a estar en cuáles son las preguntas que tú puedes hacer. O sea, cómo se construye. Y ahí viene la pregunta, viene mi punto. ¿Cómo vas construyendo toda esa pregunta? Porque claro, uno tiene que ir adecuando las preguntas a diferentes contextos, a diferentes culturas. O sea, claro, cada una de las cosas que tú relatabas, o sea, tú te estás metiendo, ¿no es cierto?, en lo profundo de la cultura organizacional. ¿Ah? ¿Cómo lo abordas para hacer esas preguntas? Sí. ¿Y cómo cuidas también de no entrar ¿no es cierto?, a pasar una retroexcavadora a veces? Porque si hay algo complejo es transformar las culturas organizacionales. Te puedes pasar un rato y tú decías, mira, yo voy a este punto concreto, tengo que resolverlo y tengo que resolverlo relativamente rápido. Sí. A ver, una vez un jefe muy importante que yo tuve para mí, me dijo, después de ver cómo él le preguntaba a alguien muy joven que tenía un cáncer que iba a morir, le preguntó, ¿estás preparado para morir y qué te falta para que te mueras tranquilo? Entonces yo salí y en el ascensor le dije, ¿cómo le hiciste esa pregunta? Y me dijo, es que tú eres un tecnócrata capaz de ver a alguien partido por la mitad y no le preguntas dónde perdió la mitad. Otra mitad. Mira. Entonces, eso me dejó yo era muy joven y me dejó marcado para el resto de la vida. Entonces, lo que tratando de responderte la pregunta, lo primero que hago es preguntar, y a la gente le gusta que le pregunten. Y cuando uno le pregunta por sus dolores y alguien te anuncia un dolor posible y tú le dices profundiza más, la gente te lo cuenta. Porque ¿sabes qué? En las organizaciones no hay gente que escucha. O sea, los conversatorios, me encanta que me hayan invitado a un conversatorio, pero deberían llamarse escuchatorios. ¿Ya? O sea, en las organizaciones no hay. En un proyecto ahora estamos tratando de implementar en reuniones de cursos de colegio, ¿ya? Un escuchatorio, o sea, que una de las reuniones de curso sea para escuchar. Para escuchar. ¿No? Ahora, cuando se lo planteé, un profesor dijo, qué bueno, ahora me van a escuchar a mí. Le decía, no, es al revés, usted tiene que escuchar a los apoderados. Entonces, lo que te estaba diciendo ahí es, a la gente le falta que la escuchen. Entonces, cuando uno tiene esta escucha ética, que es una escucha con el compromiso de entenderte lo que te pasa y qué es lo que te preocupa y en qué están y cuáles son tus hábitos y tus dolores, se abren. O sea, hasta ahora nunca me ha pasado que alguien diga, no quiero hablar. Es decir, tú le pones y se abren.
Entonces, luego tengo que unir, ¿no? Y ahí Además, tiene que siempre eso ver- está relacionado con sí. un proceso. De Pero además, negocio. además es una cosa muy humana. Sí, Mm. se parte de la naturaleza humana cuando uno mira tantos problemas mentales que tiene la sociedad hoy día en general, parte de eso, o sea, la necesidad que tiene cada persona en sus distintos ámbitos de ser escuchado. Claro. Imagina, no es el tema de nosotros entrar en los ámbitos más privados, pero proyéctalo eso en una empresa. Muchas veces los problemas que tienen las empresas se van a resolver en escuchar al otro. Y no pasan a veces por resolver cuánto más va a ganar, sino que en Quieren esta ser otra instancia, escuchados, sí. el escuchar Sí. es un problema muy de una sociedad contemporánea. Y claro, y ahí Omar, no, es que no es solo un proceso. Si la gente cuando está metida en el trabajo está su identidad, está su reputación, está su mayor cantidad del tiempo en el día, está queriendo ser reconocida. Entonces, claro, el proceso es la excusa para poder sentarte con alguien a entender en qué está su mundo. Y luego, ¿por qué me gusta meterme en el diseño de procesos Ujú. así express? Porque veo la felicidad rápida. Mm. Cuando estoy diseñando a nivel de Sí, eso arquitectura, oye, qué lindo, y queda a nivel de gerente, ¿no? Oye, quedó bueno el cambio y armaste esto, y en unos años más va a pasar a lo mejor algo. Cuando tú estás arreglando un problema del grupo de compras que no logra que lleguen las órdenes de compra, si lo arreglaste, ellos te van a decir, oye, muchas gracias, o sea, qué bueno por mí, qué bueno porque hoy día puedo llegar a la casa tranquilo, Claro, etcétera. Entonces, en fin, eso Ahí es como... esto se cruza mucho con Criticai. Mm. ¿Ah? O sea, lo que nosotros hablamos, la plasticidad que tiene para meterse, disculpan que haya parecido sí, tan no, duro y poco sí. empático Los procesos, al cualquier decir proceso. Pero- el proceso y poco no, humano, no, y poco humano, pero, Te conozco, Mar, te conozco. pero claramente si voy y juego ahí, tengo la plasticidad para resolver cualquier problema con Claro. Criticai, ¿no? Sí. Claro. O sea, cualquier proceso, se lo Claro. puedes adaptar a cualquier proceso. Y te ayuda rápidamente, te resuelve. Es Me como, acuerdo que mi papá, es como un nosotros- cliente que estamos firmando, y todavía no hemos firmado, pero estamos en última, y nos está preguntando, oye, bueno, me va a entrenar con el tema de criticar y con el tema de pensamiento crítico, pero ¿para qué sirve esto? Sí, al final de la cuenta. Claro. Entonces dije, la respuesta que vamos a dar es, oye, hoy día el liderazgo, ¿cierto? El tema del liderazgo, que es súper relevante, pero el liderazgo hoy día es distinto, ¿sí? No es el mismo liderazgo de década pasada, ¿no? Sí. Nosotros estamos llamando como modelo ABC, ¿sí? A por anticipar, B por balancear y C por conectar. ¿Y qué significa anticipar los cambios, las tendencias? Un líder tiene que ser capaz de hacer eso. Balancear y qué? Lo humano con lo digital. ¿Sí? Ya no solamente estás trabajando con lo humano, estás trabajando con humanos y lo digital, la tecnología, ¿cierto? Y en este caso IA. ¿Sí? Muy pronto, de hecho ya tenemos agentes con inteligencia artificial. Están trabajando junto con Por tu parte del equipo. Sí, con tu equipo. Y el conectar es lo de siempre, ¿cierto? Es lo que tú dedicas al final, de conectar todos los puntos. Oye, la visión con la estrategia, con el propósito y con los datos, ¿cierto? Entonces, las organizaciones que van a lograr hacer esto, los líderes que lo van a lograr hacer esto, son los líderes que van a transformar sus organizaciones. ¿Sí? Y el modelo del pensamiento crítico o del critiqueai justamente te enseña esto. ¿Sí? ¿Cómo haces las preguntas? Que no se te queden las preguntas. ¿Sí? No es hacer por hacer, sino ¿por qué? ¿Para qué? Y además ¿Con qué propósito? es de rápida aplicación. Exacto. Y pues nos pasó en la Fundación Minorte cuando diste esa charla ya, ¿cierto? Que fue muy interesante. Y yo no quería dejar de... Yo recuerdo quería hablar, se tomaba un mejoral. Porque eso, según él, para él era lo mejor y lo más rápido para un dolor. Cuando me habláis El mejoral. me decían Ya no existen los mejorales. no pues, existen, ya- po, Ya no pero te estoy existen los hablando- mejorales, Te estoy po. hablando de una historia. Chumador, que cuando lo escucho acá y cuando tú dices enfocado en la optimización de procesos de negocio y después lo traducimos, ¿cierto? A un lenguaje más terrenal y decimos, oye, sabes que yo te resuelvo un problema o te destapo, ¿cierto? Claro. Te hago fluir. te hago fluir ¿ah? esta cuestión. Creo que eso es impactante. Yo creo que esa cuestión no está en este diseño tan burocrático, tan grande, en donde está en una mesa Ahora construido por entiendo siete. la conexión con el mejorar, claro, porque cuando ya fluye, ya claro. te sientes bien. Y me aliviaste, po, Me aliviaste. Oye, como siempre, eso nos pasó el tiempo, así que dale, Muy haz bueno. haz Así el es. cierre, haz el cierre. Nuevamente, Ya. Pablo, hay Sí, la una última, pregunta, ¿no? la última pregunta. Sí.
José Miguel, tú hablaste un poco del poder, ¿cierto? Justamente el tema del proceso. En estos procesos de cambio social y cultural a gran escala, ¿cómo se mantiene la transparencia en la toma de decisiones cuando hay tantos actores y de alguna manera variables presentes? Pucha, es muy difícil tu pregunta. Po. Eso vale una consultoría. No quiero- Te va a pasar la... Me va a pasar lo malo que es la última pregunta, entonces no puedo pasar. Pero, a ver, ¿cuál es el sentido de la pregunta? Cuando dices lo de la transparencia, ¿te refieres a qué específicamente? Dame un poquito más de contexto para entender mejor la pregunta. Principalmente como tú bien sabemos desde el punto de vista cuando hay procesos de cambio, muchas veces el proceso de toma de decisiones, como dijiste, hay personas que salen con dolor, o sea, de alguna manera, donde van a haber cambios, gentes que van a salir, y hay muchos temas desde el punto de vista también del liderazgo, que de alguna manera uno tiene que tomar ciertas decisiones de manera ética, en base también a un poco a eso me refiero del tema de la transparencia. Sí, en el fondo no solo informar, No es solamente sino informar. involucrar, ¿no? Involucrar, Es lo que más o menos claro. hasta ahora ha dicho... Quizás no sé exactamente si te estoy respondiendo la pregunta o si va para allá la cosa, pero es a propósito de las negociaciones colectivas y todo eso, como yo he estado más bien por el lado del tema de las comunidades y las negociaciones con las comunidades, lo que yo no creo en el pierde-pierde, de que hagamos algo donde tú sacrificas y yo sacrifico. No. ¿Ya? Al escuchar bien, al escuchar profundo, lo que empieza a aflorar es cambios que yo puedo hacer que el otro se le mejore la vida que tiene y a mí me En vez del impulse, pierde-pierde, tiene que ser un win-win. claro. Eso. Y ahí está la Y, teoría del que- juego. ¿Ah? y en ese win-win que, claro, parece tan obvio, ¿no es cierto? Pero no es Un tan obvio. win-win, ¿ah? Pero en eso es, claro, hay que escuchar de tal manera de lo que yo estoy proponiendo en el otro que pareciera que le voy a quitar poder. O sea, cuando dije al principio uno llega y tiene que tener eso claro, es porque lo que tiene que hacer es revertirlo, y la manera de revertirlo es cuidar que lo que va a perder a lo mejor se convierte en otra cosa que le va a Eso. producir valor. Justamente. Y eso es lo que tengo Eso que es, entender. eso. Entonces ahora hay una cosa que está por ahí dando vuelta en mi presentación, pero es, y por eso es tan relevante co-crear. No es co-crear, es ponerse de acuerdo qué es lo que es valioso para todos nosotros. Entonces, co-crear un proceso es inventar un proceso que al final es valioso para todos. Punto. ¿Ya? Eso es. Oye, Sí. muchas Y gracias. ahí está Omar. la frase que la habíamos que leer y no la leímos, que el cambio cultural no se impone. Se construye, escuchar para innovar, co-crear para transformar. Buenísimo. Yo creo que eso es como muy potente. Sí, no estoy Ay. muy convencido de mi propia frase, pero, Ahí está la pero frase. es la ¿ah? que tengo hasta ahora. Muy bien. Oye, la voy a meter en oye, la como IA para siempre, ver si me- se nos fue volando. Agradecerte Oye, sí, se me fue volando el el espacio, tiempo. Muchas la gracias. conversación. Bueno, nuestro siempre bueno Siempre, ¿no? Agradecer a los auspiciadores que hacen que financian, que esta financian mesa. exactamente a The Labor Beach, ¿cómo se llama? Consulting, que es una consultora experta en relaciones laborales. OpenDat, que es una empresa amiga que le llamamos también desde el punto de vista de un muy buen amigo. De una empresa tecnológica. Una empresa tecnológica también que está inmersa en la gran minería a gran escala, tanto nacional como internacional. Y obviamente también a todos los amigos de Cunia Studio que siempre nos reciben cada día mejor y agradecer a esto principalmente. Así que Muchas gracias. Muchas gracias, por José estar con Miguel. nosotros. Gracias, un gustazo. No sé, ¿usted algo especial para despedir No, yo creo que... conversatorio? ¿Bien? Que nos sigan escuchando, que nos recomienden eso, en las nos redes recomienden. sociales, que Eso. nos hagan like y que lo envíen los links, ¿no es cierto?, a través de las Siempre distintas olvidamos de esta plataformas que cosa. pueden haber, ¿no es cierto? Eso. Eso. Muchas Ya, oye, gracias. muchas gracias. Gracias a usted, por haber encantadísimo. estado con Gracias, nosotros, José ¿ah? Miguel. Nos vemos. Gracias. Gracias.